Bienvenidos al sentido de la fe. Imaginen por un momento una niña que nace en el corazón de una estirpe guerrera. Una niña que desde su primer aliento es recibida no con júbilo, sino en silencio gélido. Se llama Odilia, nació ciega. En la mentalidad de Europa del siglo VII, esa ceguera no era una simple deficiencia biológica, era algo mucho más oscuro. Se interpretaba como un estigma, una señal de que el orden natural se había roto o peor aún, como una maldición que amenazaba la estabilidad del clan. Para su padre, el duque de Attich de Alsacia, Odilia era un estorbo para la continuidad del linaje. En un mundo que medía el valor de la vida por la fuerza y la utilidad, lo que no servía para la guerra o las alianzas políticas simplemente no debía existir. La orden fue drástica. La niña debía morir. Sin embargo, la providencia tiene caminos que el poder humano no alcanza a vislumbrar. Odilia sobrevive, escondida en el silencio de un monasterio, esperando el encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la gramática misma de la caridad en Occidente. Ese encuentro tiene nombre, San Herardo de Ratisbona, un obispo peregrino cuya vocación nos abre una ventana para comprender cómo el Evangelio, cuando se encarna de verdad, no solamente toca las almas, sino que reconstruye las ruinas de una civilización. Para comprender a Herardo, debemos caminar por la Europa del siglo VII. No es una época de catedrales góticas ni de sumas teológicas. Es una Europa cansada. El Imperio Romano de Occidente ha colapsado hace tiempo y sus ciudades son ahora esqueletos de piedra rodeados de muralla que ya no protegen a la ciudadanía viva, sino a una población fragmentada que intenta sobrevivir a escombros. Los caminos romanos, esos nervios que alguna vez unieron al mundo, están rotos o son peligrosos. Sobre ese sustrato se han asentado pueblos germánicos, bávaros, alemanes, francos, que viven bajo la ley del honor, la venganza y la lealtad absoluta al clan. La cristianización de estas gentes es reciente y a menudo superficial. El bautismo ha llegado a muchos, pero la verdadera evangelización, esa que transforma la imaginación moral, apenas está comenzando. La iglesia de entonces es frágil. Los obispos son pastores itinerantes, muchas veces extranjeros, que dependen del favor siempre voluble de los poderosos locales. Es el tiempo de los peregrini scoti, monjes que venían de Irlanda o Escocia, formando una espiritualidad de éxodo. Para ellos la misión no era un proyecto de expansión institucional, sino un ascetismo radical, la peregrinatio por Cristo, tema que ya hemos tocado en algunos personajes. Abandonar la patria, los afectos, la seguridad, para ser extranjeros por amor a Cristo. Aquí debemos detenernos en un punto crucial que a menudo olvidamos, el conflicto legal. En la sociedad germánica de la época el valor de una persona estaba codificado en el wergel o precio del hombre. Si matabas a un guerrero, pagabas una suma alta. Si dañabas a alguien considerado inútil, la compensación era mínima o inexistente. Herardo llega a Ratisbona y se encuentra con esta mentalidad impregna incluso a cristianos recién bautizados. El derecho del clan es un sistema de castas invisible. Si no puedes portar una espada o engendrar guerreros, eres legalmente una sombra. La propuesta de Herardo no es solo una obra de misericordia emocional, es una subversión al orden legal germánico. Al afirmar que Odilia tiene el mismo derecho a la vida que su padre, el duque, Herardo está introduciendo una antropología que la Europa de entonces no lograba comprender. La dignidad intrínseca del ser humano como imagen de Dios. Espero que se den cuenta que en estos guiones estamos hablando también de la actualidad. Pero no quiero que me baneen ni quiero salir en la mañanera. Perdón por el chiste. La historia nos dice que Herardo, guiado por una visión, acude al encuentro de Odilia. No lo hace buscando un espectáculo milagroso, lo hace como quien cumple un ministerio sagrado. Al bautizar a la niña, Herardo pronuncia las palabras rituales y en ese instante el velo de la ceguera se rompe. Odilia no recupera la vista porque no la había perdido, pero gana la visión. Esto no es un truco de magia. En teología antigua, el bautismo es fotismos, iluminación. No es solo que los ojos físicos se abran, es la persona entera, es restaurada. Bueno, en la persona entera se restaura la imagen y semejanza de Dios. Herardo no produce el milagro, él obedece el sacramento y en esa obediencia la gracia actúa unificando lo que
el pecado separa. Este gesto es una bofetada a la antropología del poder tribal al bautizar a la inútil, el darle un lugar en la familia de Dios. Gerardo está afirmando que toda esa vida, toda cualquier vida, es un don sagrado. La curación de Odilia es el signo visible de una iglesia que empieza a mirar de otro modo. La fe ilumina el cuerpo social y nos enseña que la fragilidad no es algo que deba ocultarse o eliminarse, sino el lugar donde la caridad se encarna. Muchos santos se habrían conformado con el milagro extraordinario. Gerardo no. Él comprende que la fe que ilumina debe necesariamente ser organizada. La caridad no puede ser un impulso emocional pasajero, debe convertirse en una estructura estable. Así nace en Ratisbona el Cenodocium. No es un hospital en el sentido moderno, con quirófanos, asepsia y técnica, es un espacio de hospitalidad radical. Gerardo toma ruinas de antiguas construcciones romanas y las convierte en refugio para quienes no tienen un lugar en el clan: peregrinos, enfermos contagiosos, ancianos abandonados o inválidos. Este acto es profundamente agustiniano, la construcción de las civitas Dei a través del servicio humilde. El hospital es la encarnación visible de la caridad cristiana. Ya no se trata de dar una limosna ocasional, sino de crear una casa donde el descartado es el Señor. Aquí la santidad se despoja de toda épica externa para abrazar la monotonía del cuidado. Entrar en los hospitales, Cenodocium de Gerardo, era entrar en un mundo de sombras, de dolor y de olores fuertes. Cuidar cuerpos heridos no es un ejercicio romántico, implica enfrentar la enfermedad, la lentitud del deterioro, la presencia constante de la muerte. No hay aplausos ni reconocimiento público en el acto de lavar la herida supurante, lastimosa de un extraño. Aquí es donde brilla lo que podemos llamar, con von Balthasar, la belleza cruciforme. Es una belleza que no reside en la armonía de las proporciones físicas, sino en la forma del amor que se entrega hasta el extremo. Gerardo no se sitúa por encima de sus enfermos, él pertenece a ellos. La belleza de Dios se manifiesta aquí de forma paradójica, en la responsabilidad absoluta por el otro. No es la exaltación de la miseria por sí misma, sino la belleza de la gloria que se manifiesta en la donación incondicional. El cuidado del cuerpo herido se convierte en una liturgia cotidiana. Cada vendaje es un acto de fe. Cada cuenco de agua es una confesión de la dignidad del otro. Muchos preguntan, ¿por qué hay mal en el mundo? Aquí está la respuesta: la belleza cruciforme. La misa era el motor de este hospital. Del altar al lecho del enfermo no había ruptura alguna. Es el mismo Cristo el que se ofrece en el pan y que en el servicio llega al leproso. La Eucaristía alimentaba la capacidad de Gerardo para resistir la incomprensión de los poderosos. No era un consuelo intimista para el alma fatigada, sino una escuela de donación. En el altar, Gerardo aprendía que la misión no depende de los resultados visibles, sino de la fidelidad. La Eucaristía le permitía asumir el dolor del mundo sin huir de él, transformando el agotamiento en una presencia redentora. Para Gerardo, el cuerpo humano era el lugar de la gracia y cuidarlo era la forma más alta de adoración. A través del enfermo veía a Cristo enfermo. Estuve enfermo y me visitaste. Aquí tocamos un punto vital para nuestra propia fe. El sensus fidei de Gerardo no fundó el hospital por una ocurrencia genial o activismo ideológico. Fue el resultado de un discernimiento eclesial. El sentido de la fe le permitía ver lo que el duque con sus ojos sanos no podía ver, que el más débil es el más precioso. Este discernimiento no es una intuición privada, se alimenta necesariamente de la vida sacramental, de la reconciliación y de la comunión con la Iglesia. Gerardo no buscaba soluciones técnicas para borrar el dolor, sino que el sensus fidei le permitía asumirlo de manera fecunda y comunitaria. Transformaba las necesidades concretas en caminos de verdad y comunión. No se trata de hacer cosas, sino de ser, el ser iglesia en medio de la herida. La existencia del hospital generaba una tensión insoportable con el entorno. Para el pensamiento utilitarista de la época y de nuestra época, quizás, gastar recursos en quien no puede devolver nada es un error estratégico.
solamente invertirle a quien puede votar por ti, ¿no? Bueno, en ese tiempo no había democracia. ¿Por qué cuidar a los débiles cuando la supervivencia de un grupo exige fortaleza? La respuesta de Herardo no fue argumentativa, fue existencial, se limitó a permanecer. Su santidad fue cruciforme porque aceptó el fracaso a los ojos del mundo para ganar la fidelidad a los ojos de Dios. El hospital no prometía curaciones mágicas para todos, pero ofrecía una presencia que no abandona a nadie. Esa es la belleza exigente que termina por transformar el corazón de una sociedad, la belleza de lo que permanece fiel cuando todo lo demás huye. Odilia, una vez iluminada por el bautismo, no regresó simplemente a la comodidad de su rango. Ella misma se convirtió en extensión de la caridad de Herardo. Fundó monasterios y se entregó al servicio de los demás y sobre todo prolongó la lógica del amor que se compadece. Aquí se revela la vocación que genera más vocaciones. La misión de Herardo no fue simplemente un éxito personal pasajero, fue una semilla que se multiplicó. La iglesia creció en Baviera no por decretos ducales, sino por la atracción de vidas que, como la de Herardo o de Odilia, vivieron hasta el final lo que habían recibido. La fidelidad silenciosa es, a la larga, mucho más fecunda que el ruido de las estrategias humanas del bienestar. La vida de San Herardo nos devuelve una verdad que a menudo es incómoda. La primera piedra de la iglesia no es el poder político ni la influencia cultural, sino el cuerpo herido, acogido. En una Europa que estaba exhausta, la fe no se impuso por la fuerza, sino que se encarnó en hospitales y monasterios por obediencia humilde. La vocación de Herardo no consistió en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Cristo actuara a través de su entrega. Su legado no es un monumento de piedra, sino una forma de mirar. Ver en el ciego, en el enfermo, en el extranjero, un lugar donde Dios sigue revelando su gloria. Esa mirada sigue siendo urgente hoy. En un mundo que sigue produciendo nuevas formas de descarte y de exclusión, la historia de San Herardo nos recuerda que la caridad cristiana es el corazón mismo del Evangelio hecho historia. No es una opción entre otras, es la única luz que permite que el mundo cansado, como en el siglo VII, vuelva a recuperar la vista. Muchas gracias por llegar hasta aquí, que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros. Por cierto, espero que se escuchen mejor, ya traigo otra vez unos micrófonos.